La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy por fin puedo decir que ya soy mecenas, por fin, de la Cafetera. Y bueno, pues tengo que agradecer muchísimo la compañía tremenda que supone para mí la Cafetera, que supone ser un miembro más de la Resistencia. Y yo estos años que estaba preparando una oposición, la verdad es que habéis conseguido que nunca me sienta solo. La Cafetera es muy necesario para mantener viva la llama de la esperanza, de que otro mundo es posible. Un abrazo muy grande. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Señor presidente, mientras he hablado, algunos de los migrantes que huyeron de la pobreza habrán alcanzado su sueño de lograr un futuro mejor. Yo deseo que gracias a la respuesta que demos entre todos a la emergencia climática, los campos de su tierra natal vuelvan a ser fértiles para que nadie más se vea obligado a marchar. En estos minutos un paciente ha sido curado gracias a la inteligencia artificial. Yo deseo que la tecnología siga progresando para mejorar eso, la vida y el bienestar de las personas, no de unas, de todas las personas. Y en estos minutos muchos repartidores han llegado con sus bicicletas a su destino, han entregado sus pedidos y yo deseo que las condiciones laborales de todos ellos y de todas ellas recobren la dignidad. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. America will never be a socialist country. In the last century, socialism and communism killed 100 million people. Estos incendios se enfrentan con el esfuerzo de los propios bolivianos. Ayuda internacional ya está convocada, ya está declarada, ya se ha hablado con todos los países del mundo, pero aún a pesar de eso, la ayuda internacional es escasa, tarda y es temporal. The world's largest rainforest, the Amazon, is crucial to any climate change solution. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. El
Explica esto, ¿qué es lo que has dicho? ¿El qué? No, que estaba sonando la música y le digo a Fer, cuando escucho esta música me imagino, pues por ejemplo, a alguien con una bici, está amaneciendo y está subiendo por una cuesta, pero está muy feliz porque está escuchando esta música. Pero eso es iconografía, así como... Muy de dibujos animados. Filo yankee, así, subiendo por las calles de San Francisco. Yo cuando pero me imagino en plan esta... dibujos animados. Yo me imagino bajando por las cuestas de San Francisco. Ostras, ¿eh? No, pero tú piensas, o sea, porque dices, me imagino una cosa y tal. No, pero lo que quería decir es que la iconografía de las películas y todo eso es como que se nos fija, sí. Y entonces dices, yo con esta música me imagino y describimos una sociedad así como las de las películas. La que nos han metido en la cabeza. Me impresionó mucho. El tipo que inventó Second Life le hicieron una entrevista y dijo, claro, yo había pensado en fabricar un mundo donde la gente haría edificios porque tenía como herramientas para fabricarte los edificios y pensé que todo el mundo pues haría mundos futuristas porque además había diseñadores, había ciudades increíbles dentro. Es este videojuego que podías como caminar por dentro, ¿no? Y dice, pero es que todo el mundo copió San Francisco. Y dice, y todas las casas daban a la playa, todas las casas eran casas de cristal que daban a la playa, todo tal. Bueno, así comienza el mañana. Muy buenos días, cafetera. Es verdad, pero se nos fijan las imágenes en la cabeza, se nos fijan. Dice bajando, subiendo, como tú quieras. Lo bueno es que te lo puedes imaginar como tú quieras. Bueno, a lo mejor tiene que ver también con que es una canción en inglés y eso ayuda. Pero muy buenos días a todas, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar de forma sosegada lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo, lo que está ocurriendo alrededor, en este mundo tan complejo, tan cambiante, tan convulso, siempre lleno de tantísimas novedades. Hoy además es miércoles y los miércoles sabéis que analizamos la ciencia, la evolución científica de la mano de Ainhoa Goñi, con quien hablaremos ahora en un ratito, pero también tenemos que ver cómo está el minuto y resultado en esa cumbre de Nueva York. Hemos escuchado, en fin, algunas intervenciones absolutamente... La cumbre de Naciones Unidas, algunas intervenciones que son francamente inquietantes, y también el discurso de Pedro Sánchez ante Naciones Unidas. Porque ayer, como tuvo lugar esa sentencia ese pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco, ha dado luz verde, vía libre a la exhumación del dictador del mausoleo donde está enterrado, y por eso hoy el hashtag elegido en nuestro programa es #LaCafeteraFranCao. #LaCafeteraFranCao, es decir, Franco pero con K. #LaCafeteraFranCao. Y os pedimos que lo utilicéis en Twitter. Eso nos sirve para organizar la conversación. Ya sabéis que el hashtag tiene muchísima viralidad. Siempre, inmediatamente que comienza el programa, lo convertís en trending topic y por lo tanto tiene mucha visibilidad. Algunos llegan a los 15 millones de impresiones en esta red social, de manera que tienen una grandísima visibilidad. Todo poder conlleva una responsabilidad, así que utilícenlo con responsabilidad y sobre todo con sosiego, que es la característica que más defendemos en este programa. #LaCafeteraFranCao. Vamos a hablar de eso. Tendremos tiempo de todas maneras mañana de hablarlo detenidamente con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero como sabéis, ayer el Tribunal Supremo tomó esta decisión, dio luz verde. Bueno, en nuestra opinión esto, claro, es una victoria para Pedro Sánchez en las puertas de la campaña. Está por ver todavía que se pueda exhumar los restos del dictador, realmente que sea sencillo, porque todavía la decisión está paralizada por un juez. Bueno, es una paralización bastante discutible, pero en todo caso, judicialmente, todo esto requiere de unos trámites. Hay algunas dudas de que Pedro Sánchez pueda hacerlo antes de diciembre, veremos a ver si lo hace antes de las elecciones y cómo es interpretado todo esto. En todo caso, el propio Pedro Sánchez ayer celebró la aprobación de la toma de esta decisión. Cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Así que, sin duda, para Pedro Sánchez es una pequeña victoria que se apunta en las puertas de la campaña, a pesar de que llega con mucho retraso frente a los anuncios, aunque, insisto, es una pequeña victoria el hecho de que el Supremo se pronuncie en esta dirección.
pero está por ver que los restos sean finalmente exhumados. Bueno, sea como fuere, lo que es verdad es que esto ha provocado numerosas reacciones. Precisamente le hemos pedido también a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que nos haga una pequeña valoración sobre esta decisión. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo. Bueno, pues era, creo que bastante evidente que el Tribunal Supremo no podía decidir que no se exhumaran los restos de Franco, porque un Estado democrático tiene derecho a llevar a cabo esa medida en un edificio como es el Valle de los Caídos, que es de propiedad pública. Lo que hay que ver detrás es si ha entrado en el destino que el gobierno le quiere dar a sus restos, que en el caso de que vayan al cementerio de Mingo Rubio, que sería de propiedad pública, pues nosotros vamos a denunciarlo, porque llevamos muchos años pidiendo que el cuerpo de Franco salga del Valle de los Caídos, y uno de nuestros principales argumentos ha sido que no se pague con dinero público la tumba de un dictador, ¿no? Nadie entendería, vamos, si mañana descubriera el Supremo que había un terrorista o cualquier otro criminal enterrado con dinero de una institución pública, no lo sacaría el gobierno, lo sacaría la Audiencia Nacional. De allí, en el caso de Franco, hemos tenido que vivir esta especie de circo para ver si el gobierno podía o no, pero lo que tiene que hacer el gobierno es que la familia financie el lugar donde esté Franco, que bastante dinero le han robado a las arcas del Estado. You're always there, and you take me as I am. Pues sí, en efecto, es una de las advertencias precisamente que lanza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Si el dictador es enterrado en el cementerio de Mingo Rubio el Pardo, advierten de que denunciarán al Estado, porque Franco no puede salir del Valle de los Caídos para ir a otra tumba pública, decía Emilio Silva. Bueno, pues mañana tendremos la oportunidad de hablarlo con calma y con tranquilidad aquí, pero en efecto es la noticia en España, la noticia del día, porque ha habido numerosos medios de comunicación internacionales que se han referido a este tema y que han estado hablando en las últimas horas sobre este asunto. Así que mañana tendremos la oportunidad de hablarlo aquí con Emilio Silva. Hoy en las portadas de los periódicos: el Supremo avala trasladar los restos de Franco al Pardo. El Supremo autoriza la exhumación de Franco, dice el ABC. También Sánchez activa la exhumación de Franco de forma express en plena campaña, dice El Mundo. También en La Razón, la Iglesia dará vía libre a la exhumación de Franco. También en el periódico La Razón y en La Vanguardia, el gobierno recibe el aval del Supremo para exhumar a Francisco Franco, dice. Bueno, y lo cierto es que, en efecto, esto ha ocupado un gran protagonismo en la actualidad política de nuestro país y con esa repercusión que, insisto, ha tenido en los medios de comunicación internacionales. Bueno, pues luego hablaremos con Pilar de la Peña para que nos haga un paseo por la prensa internacional, para que nos pueda hacer una fotografía de la manera en la que lo han recogido los medios de comunicación internacionales. Bien, esto en las portadas de los periódicos, pero claro, Pedro Sánchez estaba en Naciones Unidas y en ese discurso también se refirió a la migración, al clima, a la tecnología, a los grandes retos, decía también el mercado laboral. Señor presidente, mientras he hablado, algunos de los migrantes que huyeron de la pobreza habrán alcanzado su sueño de lograr un futuro mejor. Yo deseo que gracias a la respuesta que demos entre todos a la emergencia climática, los campos de su tierra natal vuelvan a ser fértiles para que nadie más se vea obligado a marchar. En estos minutos un paciente ha sido curado gracias a la inteligencia artificial. Yo deseo que la tecnología siga progresando para mejorar eso, la vida y el bienestar de las personas, no de unas, de todas las personas. Y en estos minutos, muchos repartidores han llegado con sus bicicletas a su destino, han entregado sus pedidos y yo deseo que las condiciones laborales de todos ellos y de todas ellas recobren
la dignidad. Señor presidente, en definitiva, lo que tenemos que proponernos es hacer de las Naciones Unidas un actor protagonista del mundo que queremos. Hagamos de Naciones Unidas, que en definitiva somos los 200 países aquí presentes, una organización que actúe con contundencia y lo haga ya. Hagamos de Naciones Unidas una organización que actúe con contundencia, palabras, sobre que suscribiría todo el mundo. La cuestión está en saber cómo se hace eso. Oye, en todo caso, también es portada en los medios de comunicación y, mientras tanto, los discursos relacionados con el cambio climático, el medio ambiente y en una jornada en la que hemos escuchado desde el negacionismo de Bolsonaro en Naciones Unidas, decía, la Amazonia no es el pulmón del mundo. Nuestro sentimiento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Y sin embargo, desde Bolivia todavía se sigue con el grito de auxilio pidiendo ayuda internacional para luchar contra los incendios. Dice, la ayuda internacional es insuficiente, decía el vicepresidente Álvaro García Linera, porque a pesar de que ha desaparecido de las portadas de los medios, los incendios en el Amazonas siguen siendo gigantescos y desde Bolivia se lanzaba esa señal de emergencia. Estos incendios se enfrentan con el esfuerzo de los propios bolivianos. Ayuda internacional ya está convocada, ya está declarada, ya se ha hablado con todos los países del mundo, pero aún a pesar de eso, la ayuda internacional es escasa, tarda y es temporal. Así que, pese a que aquí apenas tenemos ya información sobre lo que está ocurriendo en el Amazonas, los incendios son devastadores, están arrasando decenas, miles de hectáreas por todo el Amazonas, lo cual afecta a varios países, y eso ha llevado a que incluso algunos actores de la vida pública, actores del mundo de la cultura, como Harrison Ford, lancen la voz de alerta ante Naciones Unidas, donde Harrison Ford dijo la Amazonia es crucial para cualquier solución contra el cambio climático. The world's largest rainforest, the Amazon, is crucial to any climate change solution. When a room in your house is on fire, you say, my house is on fire, and we only have one house. Claro, decía Harrison Ford, cuando a alguien se le quema una habitación, no dice se me está quemando una habitación de la casa, se llama a los bomberos y dice se me está quemando la casa. Bueno, pues a pesar de los negacionismos de el presidente de Brasil, que por cierto hoy Dilma Rousseff es entrevistada en el periódico El País y en la portada dice el gobierno de Bolsonaro lo califica de neofascista. Pues a pesar de este negacionismo hay una extraordinaria preocupación por lo que está ocurriendo. Bueno, y mientras tanto también el satélite sigue girando y además de los incendios en la selva brasileña nos encontramos con una noticia que ha puesto en pie a media prensa en todo el planeta. El impeachment que se ha iniciado contra Donald Trump. Los demócratas dan el primer paso para el impeachment de Trump. La investigación que puede acarrear la destitución busca determinar si el presidente presionó al líder ucranio para perjudicar a Joe Biden. Lo dice hoy el periódico El País en su portada, lo llevan todos los periódicos, pero en efecto ayer conocimos por boca de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, el anuncio de este impeachment contra Donald Trump. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Así que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció anoche la apertura de una investigación para determinar si se procede al impeachment, este proceso de destitución que contempla la legislación norteamericana y que podría terminar con el presidente fuera de la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump. Es un anuncio extraordinario, dice el periódico El País, que llega después de que haya salido a la luz que el mandatario intentó presionar a su homólogo ucranio para que investigase al hijo del ex vicepresidente Joe Biden por su trabajo en una empresa energética. Biden es el principal favorito de los demócratas para competir con Trump en 2020, así que se dijo
Pelosi dijo ayer en la Cámara de Representantes que Donald Trump habría traicionado el juramento presidencial, ha traicionado la seguridad nacional, ha traicionado la integridad de nuestras elecciones, dijo Pelosi, y Trump respondió que se trata de basura, de caza de brujas. Anunció que publicará la transcripción de la conversación para demostrar su inocencia, pero en todo caso un proceso iniciado casi que ha pillado por sorpresa a la opinión pública mundial, y mientras tanto Donald Trump trataba de contraprogramar con un discurso absolutamente radical, pues de la misma manera tan provocador como el que escuchábamos de Bolsonaro. Bolsonaro diciendo: Brasil, el Amazonas, no es el pulmón del planeta. Bueno, pues Donald Trump alertó del peligro del socialismo y dijo: América nunca será comunista. Donald Trump, y metió en la agenda un debate absolutamente estéril que, en fin, que despierta los fantasmas del mundo norteamericano, del mundo anglosajón de la Guerra Fría, pero alertó del peligro del socialismo y lo hizo ante la mirada atónita de, un montón de países. También estaban, por cierto, Venezuela. One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. Uno de los mayores peligros a los que se enfrentan las sociedades, decía Donald Trump, es el socialismo. America will never be a socialist country. América nunca será un país socialista. In the last century, socialism and communism killed 100 million people. Y dijo además que había provocado millones de muertos el socialismo, decía Donald Trump con mirada desafiante, teniendo encima esta decisión de la presidenta anunciada por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que anunció ayer la apertura de una investigación para dar este primer paso al impeachment de Donald Trump. Hoy también, en la portada del periódico El Mundo, los demócratas inician un impeachment contra Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes anuncia la apertura de un juicio político por el Ucrania Gate. Nadie está por encima de la ley, dijo Nancy Pelosi. Así que en la portada del Mundo, en la portada de La Razón, impeachment a Trump por Ucrania, y con muchísimo, también en la portada del resto de los medios de comunicación nacionales y, desde luego, como podéis suponer, también en el resto de medios de comunicación internacionales. Y otro que también está en problemas, y el satélite sigue girando y se detiene sobre el Reino Unido. El Supremo británico ha declarado ilegal la suspensión del Parlamento. Hay quien piensa que esto podría tener enormes consecuencias para el primer ministro británico. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful. Así que, a la espera de las consecuencias que esto pueda tener, el Supremo británico considera ilegal, nulo y sin efecto el cierre del Parlamento dictaminado por Boris Johnson, y esto podría tener consecuencias legales muy importantes para Boris Johnson. Si prosperase, incluso podría dar con sus huesos en la cárcel, porque ha declarado involucrado a la monarquía. En fin, la situación también en el Reino Unido es de gran atención hacia estos líderes que con un cierto carisma surgen, pero representando los peores fantasmas del neofascismo en la política. Bueno, y mientras tanto también escuchamos en Venezuela, Maduro, hablando de las mesas de diálogo nacional. Se van a conformar 8 mesas de trabajo, ha dicho Nicolás Maduro, en esta apertura de conversaciones para que la oposición y el gobierno puedan ponerse de acuerdo en algo. Es parte de los acuerdos logrados en esa mesa de diálogo. Incorporarse para promover el diálogo en esa Asamblea Nacional, para llevar el debate dinámico, democrático dentro de la Asamblea, para llevar las propuestas a la Asamblea y ver si hay el entendimiento en algunos sectores para sacar del desacato constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia a esa Asamblea Nacional. Vamos al debate, vamos al combate ahí, con ideas, con propuestas, con la palabra. Creemos en la palabra, y mañana se incorpora el bloque del cambio bolivariano, chavista y revolucionario a la Asamblea Nacional en desacato nuevamente. Así que esta es la fotografía internacional que observamos echando un rápido vistazo a las portadas de los periódicos que nos sirven como columna vertebral en este programa, con la atención muy fijada sobre lo que ocurre en España, también con el clima electoral, con los movimientos
todavía pre-campaña que se están activando, todos estos movimientos en torno a Podemos, a Más País, la opción de Íñigo Errejón, si es que se concreta. Finalmente hoy tendremos alguna noticia en torno a esto, porque en algún momento tendrán que dar un paso hacia adelante. Bueno, esto es La Cafetera. General Francisco Franco was their hero. To many others, he was a dictator. For the relatives of the Republican victims who died fighting fascist forces in the Spanish... La justice espagnole a de nouveau donné son feu vert à l'exhumation du corps de Franco de son mausolée. Les 6 magistrats de la Cour suprême. Prime Minister Pedro Sánchez is already tweeting about that victory. He calls it a victory for Spanish democracy. He says the news that the Supreme Court has backed the removal of Franco from that giant mausoleum on the outskirts of Madrid. Con una gran repercusión en la prensa de todo el mundo, con un enorme interés en torno a lo que ocurre con la exhumación de los restos de Franco. Ayer recogían los medios de comunicación internacionales la decisión del Supremo, la autorización para la exhumación de Franco por unanimidad. Los jueces decidieron que sus restos, dar luz verde a que puedan ser exhumados del Valle de los Caídos y enterrados en Mingo Rubio, como exigía el gobierno. El Supremo rechazó la petición de la familia Franco de trasladar los restos a la cripta de la Almudena también. Bueno, pues esto, como podéis imaginar, un gran protagonismo no solamente en España, sino también en el mundo. Mañana vamos a tener la oportunidad de analizarlo con más detenimiento todavía, si cabe, con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero mientras tanto, decía Emilio Silva en este programa, no puede salir del Valle de los Caídos para ir a otra tumba pública, y anuncian que si el dictador es enterrado en el cementerio de Mingo Rubio el Pardo y es financiado con dinero público, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunciará al Estado, decía. Mientras tanto, el Supremo ha avalado por unanimidad sacar a Franco del Valle de los Caídos y que no vaya a la Almudena, pero como recuerda hoy Público, hay un juez, público.es, hay un juez que mantiene suspendida la licencia de obras para levantar la losa de Franco. Y se ha producido una cierta euforia también entre las víctimas del franquismo, los familiares, y también entre el dolor y la euforia. Dice, ahora toca hablar de sus crímenes. Decían, ayer hubo precisamente también una concentración frente al Supremo, como referencia a una protesta frente al Supremo, donde se miraba desde esta perspectiva. Pasado la decisión, ahora lo que hay que juzgar es el franquismo criminal. ¡Juzgar! ¡Hay que juzgar! ¡Los crímenes del franquismo! Así que los familiares que siguen pidiendo justicia, memoria, reparación frente a las puertas del Tribunal Supremo en España. Bueno, y mientras tanto, eso hoy en las portadas, no solamente en los impresos, también en los digitales. Hoy, el diario.es, el gobierno confía en sortear la oposición de un juez de Madrid y sacar cuanto antes a Franco del Valle de los Caídos. Desde luego no le podía haber llegado en mejor momento al gobierno la decisión del Supremo. Una pequeña victoria para Pedro Sánchez en la puerta de las campañas. La cuestión está en saber en cómo va a poder manejar el calendario, si además la justicia lo va a permitir, porque es verdad, hay un juez de Madrid que tiene bloqueada la situación por una cuestión técnica, por una licencia de obras. No hay licencia de obras para sacar para levantar la losa.
El magistrado, que se llama Justi Bastarreche, accedió a la petición de una persona del entorno de la familia Franco y tiene un pendiente decidir sobre las medidas cautelares. Así que el permiso del Supremo para exhumar al dictador no agota la vía judicial porque todavía este juez de Madrid tiene paralizada la licencia urbanística. En el Ejecutivo dicen que el traslado de los restos de Franco va a seguir adelante porque ese juez no es competente sobre las decisiones del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que en este momento, bueno, todo el mundo tiene la mirada puesta en esto para saber qué es lo que va a recomendar la abogacía del Estado, porque ya intentó sin éxito recusar a este juez por atacar la ley de la memoria histórica, no tiene competencia sobre las decisiones del Ejecutivo, pero mientras tanto, pues ahí están a la espera. ¿Se producirá antes de las elecciones? No, veremos a ver. Además, en la prensa, un gran interés por las alianzas que está buscando el partido de Errejón. Hoy el diario.es las publica territorio a territorio. ¿Cuáles son esas alianzas? Ayer supimos, Compromís, parece que Equo seguirán también, digamos, anunciando posibles hipotéticos acuerdos, porque lo cierto es que, de momento, en coalición, es que no hay ni siquiera partido anunciado como tal. El nombre del partido se especula mucho en los callejones, en los oscuros callejones de la corte madrileña, con Más País, pero nadie tampoco asegura que, bueno, de momento no hay partido. Estas coaliciones más bien son anuncios de apoyo, porque tampoco pueden ir en coalición, pero el calendario se agota y algunos de estos partidos, pasa con Andalucía, lo que anuncian es ir por libre, ir por separado, aunque no cierran la puerta a dar su apoyo explícito a algunas de las opciones políticas, pero esto no tiene, digamos, una consecuencia directa sobre el número de diputados. Sea como fuere, sí hay algunas claves que aporta hoy algunos diarios, por ejemplo el diario.es. La formación explora la formación de Errejón, pactos con antiguos socios de Podemos en las circunscripciones que reparten 7 o más diputados para las elecciones. Bueno, son pactos, pero veremos a ver en qué se concretan esos pactos. Podemos, mientras tanto, trata de mantener esos acuerdos mientras intenta, dice el diario.es, contener el impacto que la iniciativa del antiguo número 2 del partido pueda tener el próximo 10N. Según el diario.es, Más Madrid se presentará a las elecciones del 10 de noviembre, pero aún tiene por delante definir con qué nombre, con qué candidatos, en qué territorios, y esta última variable es fundamental para el partido de Íñigo Errejón, que ya ha sentado una primera barrera. Solo concurrirá en las circunscripciones que repartan más de 7 diputados, dice hoy el diario.es. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Yo creo que el error de cálculo principal de PSOE es no considerar que los demás actores políticos van a cambiar tanto el target como la estrategia. En anteriores elecciones la estrategia era la crispación y el target de Ciudadanos y de PP estaba la extrema derecha, y por eso creo que cosecharon resultados malos, porque estaban apiñaditos en la extrema derecha con Vox, estaban saturando un nicho y dejaron descubierto el centro, que fue lo que yo creo que revivió a Sánchez. Sin embargo, ahora están escenificando un retorno al centro, real o no, y será PSOE quien esté apiñadito en el centro con PP y Ciudadanos. Lo que queda descubierto es el flanco centro-izquierda, y es ahí donde yo creo que cabe la posibilidad de que Más Madrid, Más España, pesque. Veremos a ver, porque es verdad, como dice Obdemurian, tampoco los politólogos no se ponen muy de acuerdo sobre las consecuencias, la dimensión que va a tener esto. Es verdad que es un espaldarazo lo que ha ocurrido con la decisión del Supremo para dar vía libre a la exhumación de los restos del dictador Franco, pero obviamente eso no por sí mismo no hace una campaña electoral, y habrá que ver si el Partido Socialista actuó de forma diligente, si fue inteligente convocando elecciones, negándose a otra naturaleza de pactos, si le ha beneficiado eso, si le beneficia finalmente eso en materia electoral, o le perjudica, porque a esta hora nadie lo sabe. Va a depender de los nuevos actores, y como decía Obdemurian, en aquel momento y sobre el papel parecía una buena idea. Lo que pasa es que en el espacio también se mueven otros. También a toda acción le sucede una reacción, así que habrá que ver cuál es la reacción del resto de partidos, que tampoco se van a dejar obviamente
van a dejar el territorio, van a entregar las llaves de la ciudad. Bueno, en el resto de los medios digitales hoy, en el Confidencial.com, el cuadro macroeconómico salta por los aires, arruina los cálculos de Sánchez para el 10 de noviembre. Las elecciones se van a celebrar en un contexto económico muy complicado, muy difícil. De esto algo ya intuíamos también. Y, desde luego, muy diferente al previsto por el Gobierno. La economía estará ya creciendo por entonces por debajo del 2% en términos interanuales. Se crearán, por tanto, menos puestos de trabajo. El ritmo de avance de las inversiones de capital fijo caerá a la mitad, dice el Confidencial.com, por lo que intuimos que será también uno de los argumentos principales que manejará la oposición en la campaña, durante la campaña electoral. El gasto público amortigua el frenazo de la economía en pleno ciclo electoral, dice también este digital, el Confidencial.com, mientras anuncia que Rejón irrumpe en Zaragoza con la chunta y deja en el aire el escaño de Echenique, dice hoy el Confidencial.com en su portada. Bueno, esto en lo que se refiere a los digitales, al Diario, Público y el Confidencial.com, mientras que en Infolibre la exhumación de Franco, dice Infolibre, avalada por el Supremo, abre el camino para convertir el Valle de los Caídos en el espacio de memoria que exigen las víctimas. La salida de los restos del dictador en Cuelgamuros no es suficiente para cerrar la herida abierta del mausoleo franquista. El traslado de los restos de Primo de Rivera a un lugar no preeminente de la Basílica, la creación de un centro de memoria o la dignificación del cementerio son algunas de las medidas necesarias para resignificar Cuelgamuros. Y mientras tanto, Queipo de Llano se eterniza en la Macarena. La decisión del Supremo devuelve el foco al general que lideró la represión en Andalucía, que enterrado sin visos de retirada en la Basílica de la Hermandad, y los focos ahora vuelven a girarse. Hay una tribuna muy interesante en Plaza Pública en Infolibre, firmada por Baltasar Garzón, que habla del triunfo de las víctimas, y dice Baltasar Garzón, precisamente insiste en esta tesis, que es urgente transformar el Valle de los Caídos en un espacio de memoria. Se trata de que el derecho a la verdad y a la reparación pueda ser efectivo en toda su extensión y hacer del Valle de los Caídos un lugar, primero, de homenaje a las víctimas y además de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y de la represión, como ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, como existe Auschwitz, como existen otros lugares de memoria donde la gente puede observar y contemplar y conocer los horrores del fanatismo, del fundamentalismo, del fascismo y de las dictaduras. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No.
Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve. Ese es un audio de la serie Years and Years. La analizamos aquí, ya lo sabéis, hace unas semanas con Ana Pastor en Plata o Plomo, y ha sido la sensación de esta temporada. Years and Years es una pequeña serie producida por la BBC, 6 capítulos, extraordinariamente recomendable porque retrata un país como el Reino Unido, pero en una sociedad distópica, pero absolutamente verosímil dentro de 15 años, cómo ha ido girando poco a poco, cómo ha ido abriéndole la puerta al fascismo, cómo se ha instalado en la sociedad, pero en pequeñas cosas que no se observan, que son imprevisibles, pequeñitas, que no son, pues eso, casi imperceptibles, muy, muy pequeñas en la vida cotidiana, hasta que cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de dónde venía y dice cómo hemos podido perder tantísimos derechos en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, muy interesante Years and Years, muy recomendable, os recomendamos de verdad, porque además habla de algunos protagonistas y dice Nia así, Fernando, pasa ese audio, es muy interesante, dice Fer, pon música, dice, pero si llevamos la música puesta, esto es la cafetera, siempre con música, siempre eso se da. Dice Xavi, gracias, tengo que volver a verla. Bueno, antes de que continuemos aquí, me vais a permitir, en todo caso, que demos las gracias a los mecenas, a quienes hacen posible este programa, porque cada día hay pequeñas incorporaciones. Gorka, por ejemplo, también algunos como Alberto, otros como Darío, como Juan Manuel o Enrique, que se han convertido en mecenas en las últimas horas, y a quienes agradecemos muchísimo que hagáis posible este proyecto, este espacio, esta gran familia cafetera. Y por lo tanto suenan los flechazos a nuestro alrededor. Que además, claro, siempre se me olvidan los flechazos y luego me reprocháis, me decís, oye, ¿qué pasa? Que aquí yo me he hecho mecenas y nadie me ha dado mi flechazo. Pero bueno, pues aquí tienes tu flechazo. Bueno, pues seguimos en la cafetera, ya sabéis, la cumbre del clima, el mundo con la mirada puesta en esta cumbre en Nueva York, que escuchábamos a Pedro Sánchez ante Naciones Unidas pidiendo medidas conjuntas. El clima está afectando a todo, pero es que está afectando también a la migración desde algunos países. En este mismo instante, cuando inicio mi intervención ante ustedes, una joven embarazada del Sahel se está subiendo a una balsa de plástico hacinada, arriesgando su vida para cruzar el mar en busca de un futuro mejor. Sabe que es un viaje de final incierto, porque desgraciadamente el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio marino del mundo. Huye del hambre, de la sequía, pero no tiene alternativa. Tenemos que seguir trabajando para lograr una respuesta conjunta, coordinada, ante el desafío humanitario de la migración. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos en el derecho internacional humanitario. Tenemos que cumplir con los acuerdos de Marrakech. Tenemos que ser consecuentes con nuestra responsabilidad. Produce algo de sonrojo escuchar al gobierno después de lo que ha pasado con el Open Arms, después de la política que de indiferencia que ha seguido en materia de inmigración el gobierno de Pedro Sánchez, defender un discurso de esta naturaleza. Claro, es muy fácil ante los ojos del mundo mostrar el mejor de los rostros de la política en España en relación con la migración, pero no hay más que visitar un CIE, ver la valla de Melilla o
echar una mirada a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo ante el abandono de las autoridades españolas y el trabajo que tienen que estar haciendo allí las ONGs o organizaciones como Proactiva Open Arms. Así que un poquito más de pudor no nos vendría mal. Esto es La Cafetera. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Porque sí, en efecto, es miércoles y los miércoles, aunque tengamos sobre la mesa pues cuestiones como el asunto de Franco, la exhumación de los restos, tenemos el privilegio, aunque esté en la cumbre del clima, que podríamos haber hablado también un poquito, aunque ayer ya estuvimos haciendo un buen repaso a cuáles son las principales demandas y las emergencias por boca de Juan López Duralde, pero tenemos con nosotros a Ainhoa Goñi. Muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? La sonrisa de Malasaña, ¿no? La sonrisa de la ciencia. La ciencia que sonríe. No, porque siempre está sonriendo, que la escucháis ahí con mucha... ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bien. Ante el futuro siempre una sonrisa, así que... Vienes hoy con noticias que, francamente... claro, una de las vocaciones de este espacio y de La Cafetera es ponernos en alerta sobre los profundísimos y gigantescos cambios que está viviendo la humanidad, algunos de los cuales pasan completamente inadvertidos para nosotros. No ocupan portadas, pero Japón ha permitido crear embriones híbridos entre humanos y animales y llevarlos a término. Son unos avances científicos gigantes que también producen un gran debate en términos éticos, pero en materia científica es un avance gigantesco. Sí, la verdad es que son esas líneas que me imagino que en el futuro recordaremos como ese momento en el que la ciencia cambió. Ya habíamos hablado aquí en el programa de la edición genética, esa técnica o tecnología CRISP, que permite la edición, y es un avance de eso. Al final lo que se busca es mejorar la vida humana en este caso, y lo que quieren, el objetivo final, es conseguir poder crecer órganos humanos en estos animales para conseguir trasplantarnos a nosotros mismos. Vaya. Es verdad que hay una parte ética que es la que se suele apuntar y es, bueno, ¿qué pasaría? Porque cuento un poquito la técnica para que se vea cómo es. Básicamente son, bueno, el objetivo ya sabemos, animales con órganos creados con células humanas. Entonces se extrae esa información, se añaden células humanas pluripotentes que se llaman, que son estas que se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Y lo que esperan, por ejemplo, se está probando en monos, en ratas, en ratones. En Japón ha sido además los que lo han permitido, ya lo han permitido en ratones y ratas, y también en cerdos. Entonces eliminas, imagínate la información genética de ese animal para la creación de un páncreas, por ejemplo en un cerdo, y le añades las células madre humanas, pensando que evidentemente con toda la tecnología controlada que se van a convertir en ese tipo de células para desarrollar un páncreas en el futuro que será en gran parte humano, y por eso a lo mejor no conseguiremos tener un rechazo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ético que se plantea aquí? Es ¿qué pasa si esas células que tienen capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula migran al cerebro, ¿no? Ese es el problema real que plantean, que realmente es muy, muy complicado, porque hoy en día todos esos pequeños pasos están muy controlados, y además hay que recordar que en ratones y ratas ya se ha autorizado, pero no se ha conseguido, pero en el resto no llegan a término. O sea, los embriones no llegan a desarrollarse. Por ejemplo, pues un ratón se considera 14 días, ¿vale? Aproximadamente, que es muy pequeño. Sí que es verdad que comentaban que en cerdos consideraban, por el tipo de animal que es, que podría llegar a 70 sin que hubiese un gran problema. Es decir, no es un embrión totalmente desarrollado, ni muchísimo menos.
ni que nazca, aunque sí que se permite ahora, aún no no se ha nace conseguido. porque no se consigue que nazca o porque se frena el proceso. Se frena el proceso de forma totalmente voluntaria. De hecho, quiero recordar que lo comentamos hace unos meses, un grupo español en China, porque allí en este tipo de temas se ha avanzado un poco más por temas legales, además, inyectaron células humanas en embriones de animales, en este caso en monos, y tampoco lo mismo, tampoco quisieron que llegase a más. En el caso, por ejemplo, de los cerdos no se consiguió que en sí mismo evolucionase poco más de lo que es la parte de investigación pura y dura. En el caso de los monos sí, pero se frena básicamente porque se considera que éticamente esa es la parte en la que se consigue un avance científico, pero no se va más allá porque no se sabe en el fondo lo que puede ocurrir. La ciencia va avanzando, es verdad que los temas éticos deben crecer a la vez, y mientras que esté controlado, y es cierto que las células van donde van, y eso está totalmente, eso se va a hacer con pruebas, se hacen análisis posteriores, pero lo importante es ir poco a poco, porque en muchos casos es verdad que se pueden plantear dudas, son tecnologías totalmente nuevas, eso es la ciencia disruptiva, es seguir avanzando e ir comprobando los pasos. Entonces, ahora en Japón con ratón y rata se va a hacer. Es más fácil controlarlo, se irá viendo y en el futuro, evidentemente, aunque aún no está muy cerca, pero en el futuro el objetivo es ese, que lleguen a término y realmente que nazcan con órganos humanos que puedan ser trasplantados. Ese es el objetivo final. En cuyo caso, el animal se le quitaría ese órgano. Entendemos. Claro, si creces un corazón, aunque por ejemplo se ha probado páncreas. Utilitarismo Sí, es animal. Utilitarismo, sí. Me es llama utilitarismo la atención porque 100%. es verdad, claro, produce vértigo. Tú inoculas unas células que se pueden desarrollar, aparentemente, da la impresión, y la ciencia, estima que se van a desarrollar donde dicen que se tienen que desarrollar, pero claro, ¿dónde está el límite, no? Éticamente, ya no te digo, si le ponemos si atenemos a una cierta consideración religiosa, el alma humana existe en esas células, y una vez esas células se desarrollan, existe en ese animal. Y si llega al cerebro, la inteligencia humana existe en ese animal o tiene algún aspecto. Claro, son cuestiones así como... Sí, en este caso la ciencia no contempla evidentemente la religión, sí la ética, y los códigos éticos en investigación animal están muy determinados. Sabes, además, el tema de investigación con animales en Europa, que tiene una normativa específica. Es verdad que aquí se va avanzando porque es una tecnología que hace 5 años no estaba disponible para hacer estas cosas. No teníamos ese control. Entonces, es lo que hemos hablado en muchos casos aquí. Bueno, ¿y ahora qué? Es verdad que a veces la ética o las leyes van por detrás de la sociedad, ¿no? Como en muchos casos, las reclamaciones sociales o detrás de la ciencia. Y luego, además, es colisiona también con otros planteamientos morales, por ejemplo, con el conservacionismo, ¿no? Sí. El conservacionismo animal, o la manera en la que tenemos mirar hacia el mundo natural tal y como lo conocemos, preservar los avances que la naturaleza nos ha legado en lugar de romperlos, ¿no? De entrar. Y a mí un día, hablando con Leo Bassi, claro, la gente conoce su faceta de cómico. Leo Bassi es doctor en filosofía y me decía un día, no, yo soy progresista. ¿En qué ha consistido siempre el progreso? El progreso ha consistido, dice, es verdad, nosotros consideramos que el equilibrio es relevante en el mundo animal, en el medio ambiente, la ecología, etcétera. Dice, pero no podemos volvernos conservadores. Dice, yo quiero, si hay un tipo de avance científico que me permita tener alas, yo quiero tener alas. Y quiero, desde luego, vivir más si el avance científico lo permite. Y quiero, es decir, llevarlo a la expresión más absoluta, la modificación genética. ¿Cuál? Yo quiero elegir si quiero tener unos pies más grandes o quiero tal. Entonces, esto que era una provocación, que lo hacía en términos irónicos, pero me parecía que la reflexión era interesante para plantearlos en el debate, para decir, bueno, ¿en qué consiste exactamente tener la mente abierta al progreso? Y esto es porque produce vértigo escucharte hablar de lo que va a permitir, pero a la vez también dices, bueno, vamos a utilizar un animal como receptáculo de un órgano, que eso ya, digamos, moralmente a quienes es duro, es muy duro, como, hombre, ya otra vez más, otra servidumbre más para los animales. Bueno, todavía podemos hacer ese ejercicio, pero es que además células humanas inoculadas en un animal que no sabes muy bien dónde las... Claro, es verdad que si se consiguiese, si pudiesen obtenerlo con células animales, que no puede ser el caso, se haría evidentemente para evitar ese problema. Lo de la investigación con animales siempre es complicada.
Y más en estos casos, ¿no? Y más si sigue avanzando este tema y consiguen, pues evidentemente el animal muere cuando se extrae el órgano para el que, digamos, ha sido creado prácticamente. Pero es verdad que el ser humano en general, y esa es una línea muy fina, siempre busca vivir para siempre. Hemos aprovechado todos los avances. Tenemos el fuego por algo. A alguien se le ocurrió, consiguió, vio que era un beneficio, y se mantuvo. Extraordinariamente críticos con algunas inclinaciones religiosas cuando, por ejemplo, se niegan a la transfusión a un familiar porque dicen que su religión se lo prohíbe, ¿no? Y a nadie se nos ocurre ir en contra de la vida sea humana. Aceptable, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que plantea retos que son importantes y que ahora son relativamente menores, pero claro, dentro de 100, 150 años, instalado socialmente la posibilidad, porque hasta ahora la barrera que existía, es como decía Ainhoa Goñi, es científica, es que no existía la tecnología para hacerlo. Pero una vez exista, dentro de 100 años, ¿en qué consideración va a tener un proceso de estos? Es cierto que va a ser complicado, que las normas van a tener que cambiar y sobre todo nuestra cabeza va a tener que cambiar si es que se considera éticamente aceptable que sigamos investigando con animales y haciendo este tipo de cosas. Es cierto que a lo largo de la historia muchas líneas de investigación se han abandonado porque de repente en otro campo se ha dado un salto tremendo. Imagínate que en estos momentos no es posible. Tampoco pensábamos que íbamos a poder imprimir un trozo de tráquea en una impresora 3D y intervenir a un paciente y salvarle la vida. Entonces puede ser que a lo mejor en 10 años se consigan estos órganos en 3D, un corazón en una impresora, en una bioimpresora. Bueno, piel ya se está imprimiendo, exacto, ¿no? Exacto. Que me dijeron a mí en el hospital, en La Paz, me dijeron, ahora hay un proceso de impresión de piel. Y creo que estaban haciendo por ejemplo. Que estaban haciendo alguna experimentación con algo así. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando me pasó lo del brazo que decía, podíamos estudiar la posibilidad en el caso de que o sea, la evolución es gigante. Sí, sí, y además está aquí al lado porque investigadores españoles también trabajan con ese tipo de temas. Y con el corazón, por ejemplo, se han hecho muchos avances, incluso desde llegar, digamos, a vaciar completamente un corazón, dejar la carcasa, volver a rellenar con material, digamos, pues con células, tal, que se llegue a recomponer, y eso ya hace igual 10 años, participó Fuster en esa investigación, y que vuelva a latir. Lo dirigió una investigadora americana, Dorothy, y consiguió que el corazón volviese a latir. Impactante, porque realmente era como si fuese una máquina y es un órgano, ¿no? No, lo que decían, de ahí a que se ha trasplantado, aún así necesitas una carcasa, pero es que los avances de repente se producen, cambia totalmente el paradigma, cambia la forma, o tiene que cambiar la forma de ver el mundo, y eso está ahí. ¿Quién te iba a decir, o quién les iba a decir hace 100 años, 150 años, que ibas, o menos, 50 años, que ibas a poder tener un trasplante de cara después de un accidente gravísimo? Cavadas, el médico español, lo ha conseguido con éxito, brazos, piernas de otro ser humano. Es increíble. Es verdad que la evolución es absolutamente fascinante y los retos que plantea no son menores. Los retos que plantea son gigantescos, también morales y éticos, ¿no? Y veo que está generando también bastante debate sí. en el chat y en las redes sociales, pero en efecto me llama mucho la atención esto que dices, tienes mucha razón. Ahora, claro, esto nos parece que lo disruptivo va a ser el cultivo de órganos en animales, y puede aparecer una tecnología que haga que eso quede completamente abandonado, porque efectivamente consigas imprimirlos con una impresora, ¿no? En cuyo caso pues no es ni económicamente sostenible ni interesante moralmente, ¿no? Y de hecho, esta tecnología, la edición genética, surgió de repente, lo mismo, y también de repente se empezó a ver cómo se puede hacer esa modificación y salvar vidas, porque ya se está utilizando esta técnica para que en niños se les corrijan esos problemas genéticos que tienen y salven una enfermedad gravísima en estos casos. Entonces, es que de repente tú dices, un niño que hace 10 años no tenía ninguna posibilidad de que esa enfermedad se fuese enfermedades graves, hoy en día puedes hacer eso en un laboratorio, modificar sus células, volverlas a implantar y hacer que sustituyan a las enfermas, y a partir de ahí curar una enfermedad gravísima o mortal, ¿no? Entonces, realmente hay que estar conectados a que esas cosas pueden pasar, hay que estar abiertos totalmente a los posibles cambios, ser claros y sinceros con la tecnología, con lo que hay, con las posibilidades que da, e ir avanzando. Es verdad que el ser humano nunca se tiene que separar de su parte
fundamental que es su ética, y caminando con la ciencia poco a poco ir viendo hacia dónde va. Y lo que comentábamos, puede ser que no sea necesario, pero sí que es verdad que sí que es importante que el debate empiece ahora, porque a lo mejor en 5 o 10 años esto es posible. Tenemos que estar preparados, si se diese el caso, para dar ese salto y seguir, o decir, no, la investigación termina aquí, los embriones no se llevan a cabo y se termina aquí. Entonces hay que estar preparado porque la ciencia sigue avanzando. In the twilight of summer, he shook like a leaf, then blew to the ground in a pile at my feet. I picked you up, we fell into place. Pues Josh Woodward nos ayuda también a estos segundos para la reflexión, que está bien porque, en efecto, vivimos un mundo apasionante que evoluciona, avanza a una extraordinaria velocidad y nos plantea numerosas preguntas, pero también hace que este tiempo sea apasionante, y este tiempo donde el mundo, por una parte, concentra los peores monstruos, pero también algunas de las expectativas y de las oportunidades más formidables en la historia de la humanidad. Bueno, sabéis que hay dos agendas. Por una parte está la agenda setting, con la política, la forma en la que la política está enfocando algunos temas, pero por otra parte está la agenda de la cafetera. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, empezamos con una información de Mari Carmen, que nos la enviaba desde Segovia, y además nos lo hacía llegar también la propia Marea Granate. La información de que Marea Granate ha publicado los resultados de una encuesta donde se revelan las causas de esa baja participación electoral que hubo en las pasadas elecciones generales el pasado 28 de abril. Las próximas elecciones generales del 10 de noviembre serán las 16ª en las que los residentes en el extranjero padecen este sistema de voto rogado, porque recordamos, desde 2011 se tienen que enfrentar a ese periplo para poder votar desde el extranjero, este sistema del voto rogado. Recuerdan además que en esas pasadas elecciones solo consiguió votar un 6% del censo exterior. Bien, pues han hecho una encuesta a más de 2.000 personas españolas residentes en el extranjero, y los principales motivos son la desmotivación del electorado, los plazos imposibles y las dificultades para la inscripción consular. Vamos también a los datos. La desmotivación del electorado. Dicen que casi un 50% afirmó que estaban interesados en el proceso electoral, es decir, en votar, pero que optaron por no rogar el voto porque estaban desmotivados frente a las dificultades y la falta de garantías del sistema.
En cuanto a los plazos imposibles, recogen que el 33% de quienes rogaron el voto no recibieron las papeletas a tiempo. El 33% no recibió las papeletas a tiempo. Y por eso, de las 182.545 personas que pidieron el voto, que solicitaron el voto, no consiguieron votar todas esas personas, sino que consiguieron votar 116.921 de esas más de 182.000. María Granate lleva denunciando desde 2012 los plazos de recepción y envío de documentación electoral en el exterior, que son muy limitados. Y en cuanto a las dificultades para inscribirse en el consulado, un 47% no llegó ni siquiera a rogar el voto porque les fue imposible inscribirse en el consulado. ¿Por qué? Bueno, pues bien por la distancia a la que se encontraba ese consulado o por su horario de apertura, que dicen es incompatible con la jornada laboral. Ante todas estas dificultades, esos tres principales factores clave, que son la desmotivación del electorado, los plazos imposibles y las dificultades para inscribirse en el consulado, pues nos encontramos con que solo consiguió votar un 6% del censo exterior, y ahora nos encontramos con otro proceso electoral en el que se encuentran también con este sistema de ruego del voto. Así que veremos qué ocurre y veremos cuál es la participación. Además, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar esa información que se conocía a lo largo del día de ayer, y es que la jueza de Ceuta procesa a 16 guardias civiles por la muerte de 14 migrantes en el Tarajal en 2014. Según publicaba El Confidencial, la jueza que investiga las muertes del Tarajal ha procesado a esos 16 agentes de la Guardia Civil por la muerte de esas 14 personas en Ceuta. El mismo juzgado, aunque con otra magistrada, exculpó en 2015 a los guardias civiles investigados y cargó contra los migrantes la responsabilidad de su muerte. Ahora, después de 2 intentos de sobreseimiento, el juzgado ha sentado en el banquillo a esos agentes después de haber escuchado el testimonio de 2 supervivientes. Así que van a sentar al banquillo, como decimos, a 16 guardias civiles por la muerte de esas 14 personas en el Tarajal. Y para terminar, terminamos con ese tuit que nos hacíais llegar de Elena Maleno, que sigue alertando de la llegada de personas a nuestras costas. Es decir, nos alertan de la llegada a las Islas Chafarinas esta madrugada de al menos 54 personas. La mayoría de ellas son mujeres. Bueno, pues ya lo sabéis, si hay un gobierno de coalición que funciona en este país, es el gobierno de coalición de la radio, establecido entre Carne Cruda y La Cafetera. Javier Gallego, muy buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Tenemos que buscar una buena... Sí. No podemos seguir improvisando. Vamos a bajarnos el cargo. Igual nos podemos poner Ministerio de la Resistencia y yo creo que sí. Ministro de la República. Pues eso, de ministro a ministro, de homólogo a homólogo. Sí. ¿Qué tal estás? Bien, nosotros estupendamente. Cuando escucho se me despierta el alma. Pues estábamos reflexionando, ahora vamos a hablar con Pilar de la Peña sobre esta decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la salida, a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno, por supuesto muy tardía, por supuesto insuficiente, porque además falta todavía la aprobación de un juez de Madrid que ha criticado duramente a la memoria histórica y se le conoce además por sus tendencias franquistas, que tiene que autorizar el movimiento de la lápida, y me sigue pareciendo en realidad desastroso que un país democrático saque de un monumento en su gloria a un dictador genocida, pero se lo lleve a otro cementerio donde sus restos pueden ser perfectamente honrados. Así que me sigue pareciendo, al respecto del caudillo, muy insuficiente, y al respecto de la restitución de la memoria y dignidad de las víctimas, pues ¿qué os quiero contar? Tiene una lectura política, además, porque, claro, esto se produce en pre-campaña electoral y es una pequeña victoria para Pedro Sánchez en las puertas de la campaña. No sé si puede beneficiarle o no, porque, claro, esto es una vez más un anuncio, un paso más que se da, pero que no termina nunca de concretarse. No sé si tú crees que esto podría tener algo positivo para la campaña electoral para el PSOE. Bueno, ya lo veremos. En principio sí, claro, porque por fin lo han conseguido, y algo que no hizo ningún presidente anterior. Él finalmente sí lo va a hacer, pero también habrá que ver si realmente sale el caudillo de ahí antes de las elecciones del 10 de noviembre, que yo no las tengo todas conmigo. Eso es lo primero. Y lo segundo, también hay que recordar
que Pedro Sánchez prometió que no se le daría el marquesado de Franco a la nietísima, y al final no se ha podido impedir, y ahí está ella disfrutando de ese honor en vuelvo a insistir, en una llamada democracia, que sigue honrando con títulos nobiliarios a la familia de un dictador golpista y genocida como Francisco Franco. Oye, ¿con qué vais hoy en Carne Cruda? Pues mira, emitimos el programa que grabamos la semana pasada de presentación de la temporada con una entrevista muy interesante y muy divertida con Chenta Say, este arquitecto y músico conocido como Puto Chino Maricón, que ha hecho pues de los insultos que él recibía y de lo que ha tenido que sufrir precisamente como hijo de inmigrantes y como homosexual, pues ha hecho de eso su carrera también artística y también activista, ¿no? Porque él es un activista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas racializadas. Y bueno, fue muy divertida, pero al mismo tiempo muy interesante. Él va a ser colaborador este año, y al igual que Rosalén, que estuvo presentando su sección, que va a ir va a hacernos un diario de gira contándonos sus idas y venidas, que son constantes. Y bueno, pues un montón de amigos, Miguel Brieva, que ha hecho la portada del disco de Carne Cruda que hemos presentado. En fin, fue como una gran celebración de esta 11ª temporada que hemos empezado, y vinieron también un grupo que se llama Santero y los Muchachos de Valencia, un grupo exquisito. Yo creo que a vosotros os iba a encantar, y así te voy rockeando ya. Eso como has prometido hacer esta temporada. Claro, eso te iba a decir, que has prometido. De momento estoy subiendo mis fotos al Tinder con el pelo revuelto para que se me vea que tengo espíritu rockero, pero todavía no me has sacado a la calle. Bueno, pues mira, si estás buscando en Tinder, ponerle alguna canción de Santero y los Muchachos, seguro que te puede ayudar, Fernando. Pues hombre, lo que pasa es que no sé, tampoco me hipersegmentes a las candidaturas. Solo intentar hacer un frente amplio. Bueno. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hoy. Y por cierto que presentamos también, como creo que os acabo de comentar, el primer disco de Carne Cruda, que hicimos cuando el festín aquel que organizamos para celebrar los 10 años se ha convertido ahora en un disco en directo con un montón de bandas, desde Tulsa a María Arnal y Marcel Vallés, Aurora and the Betrayers, Tremenda Jauría, Ira, Puto Chino Maricón, Tulsa, en fin, un montón de gente interesante que está ahí y que también lo presentamos. Es un programa muy de celebración y yo creo que es un momento bonito, y hoy lo emitimos ahora en unos minutos. Bueno, pues le va a gustar mucho seguro a la Resistencia Cafetera, y conecta muy bien también con la Resistencia de Carne Cruda, que tiene siempre cosas que celebrar. Javier Gallego, gracias. Espero esa invitación para esas fiestas nocturnas y rockeras a las que tú vas. Sí, por supuesto, ministro de la Resistencia, así será. Cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo María. Ya sabéis que además aquí en La Cafetera cada día conectamos con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pai. Hola, buenos días a todos. Hoy tenía mucho interés además en hablar contigo porque estábamos escuchando los medios de comunicación internacionales. Ha tenido una gran repercusión. Siempre pasa cuando hay noticias relacionadas con el franquismo y con la dictadura, pero ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional. Muchísima, la verdad es que era bastante esperable. De hecho, ya habíamos estado viendo estos días antes de la sentencia varios medios internacionales que alertaban, ¿no? Que avisaban de que esta sentencia se iba a producir, que el Supremo iba a fallar, y tengo la
la sensación de que el gran interés de la prensa internacional se debe un poco a que les parece que puede ser el capítulo final de este asunto, que además insisten mucho en que el destino de los restos de Franco, el lugar donde está enterrado, es algo que desde hace muchísimos años, casi décadas, lleva siendo polémico, es controvertido en España y bueno, esto les parece que la decisión del Supremo, además destacan mucho que es por unanimidad, que digamos supone un punto de inflexión en este caso, ¿no? Algún medio de Times, por ejemplo, hablaba de una larga y rencorosa disputa que viene dividiendo a España. Es otra de las cosas que les llama mucho la atención y que insisten mucho, ¿no? Que digamos el legado del franquismo y en este caso concreto qué hacer con los restos de Franco es algo que todavía divide mucho en España. Destacan y recuerdan que bueno, esta sentencia del Supremo se debe a que la propia familia Franco, la familia del exdictador, pues llevó a juicio y se querelló contra los planes del gobierno de exhumar los restos y de hecho consiguieron paralizarlo. Y ahora, pues al final el Supremo ha fallado a favor del gobierno. También destacan mucho que se trata de un éxito para el gobierno socialista y probablemente insisten en que esto puede ser el capítulo final. Por ejemplo, lo decía el New York Times o lo decía Al Jazeera, siempre con el posiblemente, no se atreven a decirlo de forma definitiva, pero sí que les da la sensación, además de que al gobierno del PSOE le interesa especialmente pues llevar a cabo esta exhumación antes de las elecciones, porque además es otra de las derivadas que destacan, ¿no? Que puede tener influencia en las elecciones de noviembre, pero sí tienen la sensación de que por fin puede ser real esta idea de sacar a Franco del mausoleo en el Valle de los Caídos, que bueno, muchos medios han recordado en este día, pues que sigue siendo un lugar bastante controvertido y el hecho de que esté enterrado en un sitio tan emblemático que además forma parte del patrimonio, se paga con fondos públicos, es algo que desde hace mucho tiempo es polémico y choca un poco en el exterior también. Bueno, es una decisión que ha tenido, como os podéis imaginar, también mucha repercusión en la política. Albert Rivera publicó un tuit diciendo: afortunadamente la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importa. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita. Y le ha contestado protestona con un tuit. La verdad es que muy afinado. Dice: querido Alberto, sacar los huesos de Franco no nos divide entre rojos o azules, nos divide entre demócratas y fascistas. Y ningún demócrata quiere a un dictador asesino recibiendo honores en un mausoleo. Bueno, es verdad, esto entra en plena campaña electoral también, esta decisión irrumpe en plena campaña electoral, de manera que pues todo el mundo observa qué posibles consecuencias, qué repercusión puede tener sobre, digamos, el escenario político. No sé si algún medio internacional hace alguna reflexión sobre esto. Sí, la BBC, de hecho, nada menos que la BBC publica un comentario de Guy Edgecombe, que es uno de sus colaboradores aquí en España, y que señala esto, ¿no? Que es previsible que esta luz verde que ha dado el Supremo a los planes del gobierno para exhumar a Franco puedan beneficiar al Partido Socialista. Algún otro medio internacional también señala que desde luego en las elecciones va a pesar, porque me parece que era de político, ¿no? Decía que también puede abrir una disputa, digamos, más ideológica y más de enfrentamiento de extremos, en el caso de que, bueno, veremos a ver si finalmente se exhuma antes de las elecciones los restos y cuál es la reacción de las partes, pero sí que podía tener influencia tanto en campaña como en movilizar a votantes de ambos espectros ideológicos, ¿no? Entonces sí que es verdad que es algo que también les llama la atención y que están destacando. Sí que va a tener impacto en el resultado electoral. Esto es lo que está colocado sobre los medios internacionales. Ya estabais escuchando algunas de las voces donde se ha dejado oír las palabras España, las palabras Franco, donde hemos visto también Prime Minister Pedro Sánchez is already tweeting about that victory. He calls it a victory for Spanish democracy. He says the news that the Supreme Court has backed the removal of Franco. La justicia española de nuevo. Se ha observado también la manera en la que se estaba enfocando desde los medios de comunicación internacionales. Bueno,
Muchísimo impacto, ya os digo, realmente pocas noticias han tenido este impacto. O sea, prácticamente todos los grandes medios internacionales lo recogen y lo destacan. Mañana veremos a ver cuál es la fotografía que puede hacernos Emilio Silva, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, que ya sabéis que participa todos los jueves aquí en la cafetera, en ese espacio dedicado para la memoria, y podremos hablar con sosiego, con detenimiento sobre esto y sobre las consecuencias que puede tener legales y sobre el calendario también en el que puedan finalmente ser exhumados estos restos del dictador Francisco Franco. Alguien decía, la verdad es que no he guardado el tuit, pero me parece que era un tuit bastante oportuno. ¿A partir de qué momento los restos de alguien dejan de ser los restos de una persona para convertirse en los restos históricos de... Es decir, la legislación, entiendo, no sé si... Es que no lo estoy verbalizando bien, lo habían puesto en un tuit que lo habían explicado muy bien, os voy a abrir el micrófono. Bueno, vamos a hacerlo en la tertulia de la sobremesa de la cafetera. Así echamos a los periódicos a un lado. ¿Cuál es la pregunta? Tengo en la mente un poco, en este momento, el cerebro un poco paralizado porque vivo de infarto en infarto, los audios que no entran, no sé qué, entonces esto me va pegando golpes y me voy a infartar aquí en directo cualquier día. Pero avisa. Claro. Bueno, y sabemos de emergencias, no te preocupes, y de primeros auxilios. ¿Tú sabes hacer las maniobras? Sí, sí, he hecho 2 cursos, de hecho. 1, 2, 3, sí. Vietnam, 1, 2, 3, yo lo he visto en las pelis. No, pero no es tan exagerado, ya sé que queda mejor en la tele, pero es mucho, además es un esfuerzo bastante grande para ahora hacerlo. Te va a parecer un esfuerzo. Oye, es tremendo. Habrás vivido esfuerzos peores. Sin ninguna duda. Pero tengo una vida oculta muy interesante. No, ya me imagino. Es que no sé dónde lo he visto tuiteado, pero me ha parecido maravilloso. Era algo así como bien, ¿a partir de cuántos años enterrado un ser humano se considera que es una reliquia histórica y no ya un ser humano a que se deba consultar a la familia? O sea, ¿a partir de qué momento esto se considera un problema de una naturaleza o de otra? No lo he expresado igual de bien que lo tenían expresado en ese tuit, pero me ha parecido muy interesante. Yo creo que más que una cuestión de tiempo, es una cuestión de quién es el personaje, ¿no? Es decir, hay personajes que nada más morir ya parece que su importancia trasciende el mero hecho familiar, aunque evidentemente ahí hay que respetar un poco el duelo, los derechos de la familia, pero hay determinados personajes que su importancia histórica es evidente y de hecho siempre pues gozan de ciertos honores a la hora de ser enterrados o a la hora de los funerales. Claro, pero en el momento en que se está recurriendo a la justicia ya se entiende que se va a respetar todo, pues se va a respetar la ley, ¿no? Y se va a respetar a la familia. Lo alucinante es que tengamos que sentir esa empatía por la familia de un dictador y no se haya sentido empatía por las familias, incluso por los desaparecidos, por los cientos de miles de desaparecidos, ¿no? Que es un poco las paradojas de este país. Tenemos que tener un sentimiento de culpa incluso por querer exhumar a Franco del Valle de los Caídos, que es que además bastaba con entrar. O sea, no era un sitio de reconciliación, ni muchísimo menos. Con lo cual han conseguido también ir instalándonos e incluso, bueno, pues un poco el sentimiento de empatía con un dictador. Y yo creo que eso es lo que hay que romper. O sea, yo creo que no es solo sacar a Franco del Valle de los Caídos, es romper con algo en esta sociedad y decir que claro que hay que posicionarse en bandos. Yo a Albert Rivera le diría eso. Claro que me posiciono en un bando, me posiciono en el bando de los demócratas, en el bando de lo que usted llama constitucionalistas. Si usted es constitucionalista y usted defiende la democracia de verdad, lo que tendría que hacer es no molestarle que saquemos a Franco del Valle de los Caídos. Le tendría, si quiere, incluso hasta le puede dar igual. Pero yo creo que es un símbolo y que, de hecho, es un poco también a lo que apuntaban varias personas en Twitter. Por ejemplo, me gustaba mucho el tuit de la periodista Olga Rodríguez, que hacía mención a eso mismo, que no nos quedemos en sacar a Franco del Valle de los Caídos, que esto sea un punto de partida para conseguir, verdad, justicia y reparación para esos cientos de miles de personas que están todavía desaparecidas. Bueno, y que hay un debate posterior que es qué se hace con el Valle de los Caídos, ¿no? Porque quedan, como decían hoy en Infolibre, numerosos retos pendientes también, ¿no? Convertir el Valle de los Caídos en un espacio de memoria. Y luego, ¿qué pasa con la Basílica, ¿no? Porque allí ha habido un grupo de personas que han estado viviendo y de forma rodeado de privilegios de Estado. Pues, ¿qué pasa con eso, no? Si se desacraliza, si no, se tiene... En fin... Bueno, los retos. Pero era interesante esto que dices, que el New York Times, me parece que en su crónica decía que era otra de las cosas pendientes, ¿no? Si realmente se exhuma Franco, se saca del Valle de los Caídos,
qué se hace con el lugar, y de hecho destacaba que los políticos españoles ya están en disputa y ya están discutiendo sin llegar a ponerse de acuerdo en qué se puede hacer con este lugar, ¿no? También es verdad que ya no recuerdo dónde lo leí, pero creo que era una cita de Emilio Silva, que destacaba que el hecho de que Franco estuviera enterrado allí también había secuestrado un poco los restos de todas las demás personas que habían sido enterradas allí, ¿no? Cuando se habla de sentir empatía con la familia Franco, también habría que preguntarse qué pasa con todas esas familias que les gustaría sacar a sus seres queridos los restos de sus seres queridos de allí, y no han podido precisamente porque estaba Franco allí enterrado. Mira, este era el tuit de Inaz84, decía, una pregunta, ¿a partir de cuándo un cadáver deja de ser un muerto en reposo para convertirse en un bien de interés histórico? Dice, porque en todo caso este muerto lleva mucha historia detrás y mala, pues que esté en el rincón que menos moleste, pero en todo caso, y luego como decía Ignacio Escolar, es tan excepcional la situación de España que debe ser uno de los pocos monumentos en el mundo en el que el genocida esté enterrado sobre los restos de las personas a las que represalió. Es una cosa, es de una inmoralidad, claro. Lo que pasa es que como en España no se ha hablado desde esa perspectiva, pues poco lo que dice María, parece que estamos como acostumbrados. Pobre familia, estamos hablando de los restos de su familiar y eso se instala en el debate público. Ahora, que se te ocurra decir eso de las cunetas o que se te ocurra decir... Entonces ya las heridas... O del resto de enterrados allí, que al final también tienen derecho sus familias y hay que respetar y sentir empatía por sus deseos y por su situación. Pero de hecho hay que tener más empatía por ellos, o sea, no solamente la misma, es que no es la misma empatía la que tendríamos que tener por Franco que por sus víctimas. Tendríamos que tener muchísima más por las víctimas y han conseguido que le demos la vuelta incluso al debate y estemos entrevistando a gente de la Fundación Franco. Bueno, eso es increíble, eso me parece absolutamente indecente. O sea, el desfile que están haciendo por medios de comunicación esta gente y que se les esté permitiendo... O sea, no hay nada que puedan decir, como decía alguien, en este país no hubo una guerra de dos bandos, hubo un bando que dio un golpe de Estado y el resto... un grupo de personas que salieron en defensa de la Constitución de la República y colocarlos en el mismo plano es una inmoralidad absoluta. Pero bueno, son cosas que pasan en este país que todo el mundo conocemos y que sabemos de por dónde se respira. Más cosas. No, yo estoy, la verdad es que totalmente sorprendida porque hablar de democracia en nuestro país, cuando es verdad, como sabemos ya y se dice una y otra vez, somos el segundo país con más muertos en fosas, ¿no? Después de Camboya, que siempre consideramos que tenemos ese gran avance respecto a otros países y no lo es tanto. Y es verdad que sinceramente cualquier persona que exalta la figura de un dictador es un enfermo y lo que hay que hacer es señalarles para ver si al final se mueren de humillación y de vergüenza, que es lo que deberían sentir por apoyar ese tipo de cosas. Teníamos algo que contar a la comunidad cafetera. ¿Es posible alguna? Es que están preguntando cuál es la película, la serie del viernes. Le estoy preguntando a Ana Pastor, pero me dice que estaban buscando una serie sobre cambio climático que pudiéramos comentar. ¿Qué vas a decir? No, hay una nueva serie que estrena estos días desde National Geographic, pero no es cambio climático, sí que está relacionada con temas de virus y de investigación en laboratorios y tal, muy interesante. Podemos además, tomar nota por ahí. También nos ha recomendado This Is Us. No la he visto. This Is Us. Está teniendo muchísimo éxito también. Yo tampoco la he visto, pero me ha dicho no. Lo que pasa es que es verdad. Vamos a ver en este caso como... Se llama Hot Zone, perdón, de Hot Zone. Como la zona caliente. Pues tomamos nota. Justo estrena estos días y tiene muy buena pinta. Además, yo ya sabes que de nombres de actores no me lo sé muy bien, pero una de las protagonistas al menos es la protagonista de The Good Wife, que es una actriz que a mí me pareció fantástica. Y tiene una pinta tremenda. Si veis el tráiler de la miniserie de National Geographic, tiene muy buena pinta y es verdad que plantea un posible futuro en... Pues mira, tomamos nota para otra semana porque se lo tenemos que sugerir a Ana y todo, pero ella nos había recomendado esta, This Is Us, que acaba de estrenar en la 4ª temporada su primer capítulo y ha convulsionado, por lo visto, en las redes sociales. La gente ha llorado muchísimo. Yo no sé de qué va la serie, no tengo ni idea de serie. Pero me dijo Ana, dice, oye, estoy viendo una serie maravillosa que se llama This Is Us, que te va a gustar mucho, pero no sé si es la que ha elegido para esta semana y le tenemos que preguntar porque... Así los oyentes pueden verla también y pueden participar de ese videoforum que hacemos los viernes con
Ana Pastor en Plata o Plomo y con algunos invitados. También hemos pedido a Amenábar que esté, nos estaban diciendo, oye, a ver la peli de Amenábar, pero a Amenábar nos dan un plazo un poquito más largo de tiempo, así que tendremos que esperar y ya podremos analizarla. Pero creo que está muy bien la película de Amenábar. Tenía muchas dudas, me había dicho Alberto San Juan, oye, ¿qué sabes de la peli? Porque hay unas ciertas críticas a la ambigüedad con la que maneja el relato histórico y todo eso, pero sin embargo Emilio Silva, que la vio, me dijo que era una gran película. Me dijo, pues a mí la he visto y me ha parecido una muy buena película, un retrato bastante, sintético, que entra, ahonda lo justo, pero en el capítulo que retrata bien contado y no parecía ponerle pegas a la fotografía histórica que plantea. Bueno, y ahora tendrá más sentido que nunca, ¿no? Ya que estamos ahora con el tema de la memoria histórica, claro, que vamos a estar en los próximos meses. Claro, así que nada. Bueno, estaría bien a poder cerrarlo, ¿no? Como decían muchos medios, a ver si España puede cerrar este capítulo definitivamente, porque nos lleva persiguiendo y lleva apoderándose de la vida pública mucho tiempo, y sería bueno poder hacerlo para pasar página, ¿no? Tantos que defienden mirar al futuro, bueno, esto es algo que no nos deja terminar de avanzar, así que quizá habría que afrontarlo de una vez. En efecto. Vamos a ver cómo impacta todo esto, cómo y estás haciendo pan, ¿no? Estoy haciendo pan, sí, y debe estar, se me va a quedar seco. Me encanta venir a veros. Vengo por el pan. Por eso he puesto el pan esta mañana. El obrador se ha puesto en marcha al ver que venías. Pero tiene que saber la resistencia que tiene Fernando, un conflicto con que no coge aire suficiente y se le queda muy denso, está riquísimo, pero tiene un conflicto tremendo cada vez que saca el pan. Yo creo que es por hacerlo en una panificadora, porque el otro día María Galería hizo pan en casa y lo hizo a mano y en el horno con los mismos materiales, proporciones parecidas, es verdad que con una harina mejor, pero quedó riquísimo, quedó súper rico. Pero si yo creo que está rico, solo que es más compacto, está como condensado. Pero yo claro, y entonces le pregunté a Mestre y entonces me dijo que para eso necesitaba masa madre y que necesitaba... Y de hecho amasar varias veces el pan y dejarlo fermentar varias veces, que me sorprendió porque digo, pues si paras el fermentado ya no vuelve a crecer. Pero me estoy haciendo un experto en el pan de pan. Y además es un proceso, al final piensa en eso como un proceso de relajación para pensar. Igual necesitas fermentar, tiempo. Fernando, un par de veces más. Igual necesitas. O tu pan. Igual estoy poco maduro. Estás poco maduro. ¿Sabes? Poco fermentado. Poco reposado. Eso seguro, me ¿no? estáis dando un día. Bueno, que nos vamos. Que vamos a probar el pan. No estará mal. Estará bien. Tiene los ingredientes básicos del pan. Harina, levadura, sal y agua. Y amor, mucho amor. Y mucho amor. Y pala de amasadora. Gracias, Pai. Muchas gracias. Siempre. Gracias a vosotras. Gracias. Muchísimas gracias, Goñi. Gracias a vosotros. Mary, gracias. Sus pies siempre. Esto es La Cafetera. Si lo estáis escuchando, sois La Resistencia y no estáis solas allí donde estéis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera.